La persistencia en la lucha contra la corrupción fue uno de los compromisos que adquirieron Contraloría, Procuraduría y Gobierno Nacional para enfrentar este flagelo. De periodismo de denuncia a mayor periodismo de investigación para llegar a la raíz de la corrupción, propusieron los comunicadores invitados al Congreso Corrupción, Flagelo Mundial. Reposicionar a los organismos de justicia para brindar elementos con los que pueda enfrentar la corrupción, propusieron expertos internacionales en la lucha contra este mal social. Mayor compromiso institucional para fortalecer políticas que verdaderamente preserven el medio ambiente en las explotaciones mineras fue el llamado que se hizo desde el Congreso Corrupción Flagelo Mundial. Colombia lidera persecución más allá de las fronteras de bienes adquiridos con dineros públicos por los corruptos. Se propone la creación de un gran bloque internacional para cerrarle la puerta a este tipo de delincuentes. Exministro canadiense enseñó por qué reforma a la salud que lleva su nombre sí funciona desde hace casi 40 años en su país y no se ha modificado. Amables televidentes, soy Juan Guillermo Ríos. Este es Contraloría Transparente, el espacio informativo del principal órgano de control fiscal en Colombia. Hoy les doy la bienvenida a este especial dedicado a llevarles a ustedes, como se los habíamos prometido, los pormenores y las temáticas tratadas en el Congreso Internacional La Corrupción Flagelo Mundial, celebrado en el marco de los 90 años de la Contraloría General de la República. Sean ustedes bienvenidos. Este encuentro reunió a las más destacadas mentes de la academia, no solo europea, sino canadiense y suramericana. Todos ellos ejemplos del quehacer cívico y comprometidos con el correcto ejercicio de la ciudadanía. Los textos resultantes de las transcripciones de estos paneles y ponencias serán dados a conocer en el libro La Corrupción, Flagelo Mundial. Este tema nos lo comenta en la siguiente nota Juan Luis Martínez, quien estuvo en el evento y habló con varios de los ilustres invitados. Lucha frontal contra la corrupción fue el compromiso que adquirieron el Gobierno Nacional, la Contraloría General de la República y la sociedad en general durante la celebración del 90º aniversario del organismo de control fiscal. ¿Qué mejor forma de celebrar los 90 años de una entidad que contribuye todos los días en la construcción de una sociedad donde sea cada vez más costoso incurrir en conductas corruptas, en conductas ineficientes o en conductas ilegales con nuestros recursos públicos? El compromiso, suscrito por todos los sectores sociales, se realizó mediante el anuncio del lanzamiento oficial de la campaña Yo no soy corrupto y usted, impulsada por la Contraloría General de la República. La manilla que ustedes han recibido y que además ha sido recibida con mucho entusiasmo por los medios de comunicación, de ahí la presencia entre otras del doctor Tulio Ángel en este evento, va a ser parte de una campaña articulada entre medios de comunicación, sociedad, yo no digo civil, la sociedad siempre es civil, e instituciones, para simbolizar que realmente el consenso en este ámbito tan corrosivo cada día puede llegar a ser mayor y en esa medida los resultados también pueden llegar a ser mejores. Con orgullo, Contralora, voy a mantener esto que usted me regaló. Yo no soy corrupto y usted, hay que cambiar la cultura de la gente. El Congreso Internacional Corrupción, Flagelo Mundial, también fue el escenario del lanzamiento del libro Una visión transparente, mediante el cual la Contraloría General de la Nación describe cómo ha sido su proceso de transformación durante estas 9 décadas de existencia. Desde su presentación misma, da cuenta del imperativo del comportamiento transparente de las instituciones, de un modo de actuar de los miembros de las instituciones que tiene que ser predecible de acuerdo a las normas y de la misma manera transparente. Y este será el primer tomo de la colección institucional que se lanza con ocasión de estos 90 años de la Contraloría General de la República. El Procurador General de la Nación, por su parte, llamó la atención sobre la necesidad de aunar esfuerzos para enfrentar el flagelo de la corrupción. Ese es el tema que ocupa el primer lugar en la agenda
no solamente de Colombia, no solamente de la sociedad colombiana, sí, sino de toda la órbita internacional. La corrupción se globalizó y ella es una de las secuelas de la nueva organización mundial, del nuevo orden global. El acto central del Congreso Internacional también fue el marco de la condecoración al presidente de la República con la Medalla al Mérito a la Transparencia en el Control Fiscal, que le otorgó la Contraloría General por la colaboración e independencia que ha mostrado el actual gobierno para enfrentar a los corruptos. Otra importante ponencia que se presentó durante esta conmemoración abordó una temática no menos interesante, como lo es el periodismo y la corrupción. En ella, periodistas nacionales y extranjeros concluyeron que la mejor herramienta del periodismo contra la corrupción es la persistencia en el trabajo investigativo. Nuestra periodista Juliette Ginás estuvo aquí. Pasar de un periodismo de denuncia a investigar desde la génesis la corrupción, concebida como el desvío de los dineros públicos destinados a proteger a los más indefensos, propuso Mónica González, directora del Centro de Investigación Periodística de Chile. La tesis de la periodista fue hecha durante su participación en el Congreso Internacional Corrupción Flagelo Mundial, desarrollado en el marco de la conmemoración de los 90 años de la Contraloría General de la República. La ruta del dinero es esencial para los periodistas, para los investigadores, yo espero que para la justicia y para la Contraloría, supongo. Porque cuando se habla de corrupción se nos olvida decir que lo que hay es un desvío de dinero que debiera haber ido a proteger a los más pobres, a los más desvalidos, y que se va a incrementar ganancias ilícitas de grupos mafiosos. Entonces, cuando tú quieres seguir la ruta del dinero, hay que tomarla desde que el presupuesto, desde la ley de presupuesto, llegó a la institución para entender cómo fue a parar a los bolsillos de los mafiosos, quiénes son los responsables en cada etapa, en cada fase, con nombre y apellido. Es la única forma, siguiendo de esa manera la ruta del dinero, de que los mafiosos tengan sanción social al menos y la próxima vez se abstengan de estirar las manos. González sostuvo que la no denuncia de la corrupción genera impunidad y abuso, triunfando la ley del más vivo que pone en juego la calidad de vida de los ciudadanos. Los ríos son los cementerios de Colombia y yo espero que algún día en esos ríos se haga el gran homenaje a que ellos dieron su vida por un país que no supo imponer el respeto por la vida. Y hay periodistas colombianos a quienes rendiendo homenaje porque han sabido contar la historia de esos ríos, de esos poblados, de esa gente y de los que sobrevivieron luchando a riesgo de su vida. Gracias a esos periodistas, Colombia va a tener historia y memoria. Puntualizó que es fundamental ejercer el periodismo con independencia, atendiendo a las nuevas tendencias que se denominan periodismo de datos. Yo estoy convencida que no hay ninguna metodología que reemplace la pasión, la convicción, la búsqueda y el trabajo en terreno. Y esto es así. Usamos la tecnología, las bases de datos, internet, para facilitar el trabajo de búsqueda. Esta búsqueda de mafiosos, de corruptos, es más difícil, tiene que ser más anónima y requiere de un trabajo en terreno imprescindible. Pero si no se hace en forma anónima, los mafiosos son poderosos. Entonces, esas metodologías y esas bases, nosotros lo que necesitamos es dinero para comprar y para habilitar más bases de datos. El miedo a que no te paralice solamente, es lo único que uno tiene que conseguir. Por su parte, Daniel Santoro, investigador de sensibles casos de corrupción en Argentina, develados por su equipo, afirmó que la misión de los comunicadores es la de informar y formar, no solo en las investigaciones sobre corrupción, sino en todas las áreas del periodismo. La función del periodismo en la democracia, tradicionalmente las funciones son la de informar, formar y entretener, pero en la década del 90 se agregó la función del perro guardián de la democracia, el controlador, el fiscal del poder en todas sus manifestaciones políticas, económicas o religiosas.
Jaime Abello Banfi, en representación de los periodistas colombianos, tras definir la corrupción como el corazón roto de la sociedad, aseguró que la independencia en el manejo de la información es uno de los mecanismos que deben adoptar los periodistas para lograr los resultados esperados. Tanto extranjeros como colombianos señalaron que la mejor herramienta del periodismo contra la corrupción es la persistencia en el trabajo investigativo. Combatir la corrupción es una tarea que involucra en la misma medida sociedad y gobierno, en un camino que recorre desde la concepción mínima de la democracia, es decir, elecciones limpias y legítimas, hasta un espectro mucho más desarrollado que implica, por ejemplo, la participación ciudadana, una mejor cultura política y algo de vital importancia, los mecanismos de rendición de cuentas. Es así como tanto la opinión pública, la comunidad y todos los estamentos sociales tienen hoy la responsabilidad de luchar contra una de las máquinas más destructivas, como lo es la corrupción. Este y otros temas fueron tratados en el panel Cómo combatir la corrupción. Andrés Valero, de Contraloría Transparente, nos preparó el siguiente informe. El poder sin justicia es pura tiranía, pero la justicia sin poder es pura utopía. Con esta frase describió el magistrado del Tribunal Supremo Español, Cándido Conde Pumpido, la esencia del Poder Judicial, que es, según él, el poder que más compromiso tiene en la lucha anticorrupción en el mundo. La justicia tiene que hacer efectivos sus mandatos, porque si la justicia no hace que lo que decida sea realmente cumplido y por lo tanto, en este caso, sanciona enérgicamente a los corruptos, no tendrá ninguna efectividad. Según Conde Pumpido, la corrupción es un delito que requiere herramientas especiales y acciones muy concretas para su lucha. La necesidad de perseguir los activos, es decir, los fondos que el corrupto ha desviado, porque es necesario descubrirlos y neutralizarlos para privarles absolutamente de la riqueza que ha obtenido. El magistrado Cándido Conde Pumpido, quien también ha sido fiscal general de España durante 2 periodos, asegura que todas las medidas que se tomen en esta materia deben tener un fin. Estrangular financieramente a los corruptos. Yo creo que si dejamos que el corrupto sea sancionado, pero permitimos que mantenga sus bienes escondidos y los recupera al salir de prisión o los recuperan sus cómplices y los utilizan, estaremos fracasando. Por su parte, el eurodiputado por España, Juan Fernando López, considerado como una de las máximas figuras jóvenes de la política en ese país, asegura que la corrupción requiere acciones inmediatas, pues ha llegado al número 1 del ranking delictivo en la sociedad. La corrupción es la amenaza más grave contra la democracia y contra nuestro sistema de convivencia, porque corroe los cimientos de la confianza de los ciudadanos en las instituciones que tienen la obligación de representarles y de responderles. Por tanto, es un mal absoluto que debe ser combatido implacablemente. Según el eurodiputado López, de filiación socialista, los corruptos cuentan con la complicidad de varios sectores que hoy no están en la mira como debería ser. Seamos serios. Por supuesto que hay políticos venales y corruptos, pero también hay aproximaciones corruptas a la política, hay empresarios que corrompen a los políticos y los compran al peso, hay medios de comunicación que la encubren. Por eso insiste en que desde Europa se lidere también un duro combate con figuras que según él están en mora de establecerse, como la Fiscalía Europea. Una institución que tiene la capacidad de investigar, presentar cargos y sentar en el banquillo, enjuiciando a los que hayan perpetrado delitos graves de naturaleza transnacional definidos como tales por la legislación europea. Terrorismo, tráfico de armas, tráficos ilícitos, incluidos los tráficos de personas, corrupción, narcotráfico, blanqueo de dinero procedente de negocios ilícitos. La importancia que tiene el medio ambiente va aumentando con el pasar del tiempo y el conocimiento de todos nosotros sobre las consecuencias nefastas de no ser responsables en este asunto también. Por fortuna, empezamos a actuar en favor del mismo y las políticas relacionadas con este aspecto constituyen hoy en día uno de los desafíos sociales más importantes para las políticas públicas y para los agentes económicos, quienes deben buscar un equilibrio entre la explotación y la salvaguarda del medio ambiente. Así se evidencia en la siguiente nota.
Históricamente, la actividad agrícola se constituye como la industria más representativa de los colombianos. Registra el 25,3% de todo lo que se produce en el país. La variedad de climas y relieves le permiten extraer productos del suelo, mientras que del subsuelo se extraen minerales preciosos e industriales. Sin embargo, hoy la falta de regulación de las políticas públicas sobre los efectos de esta explotación en el medio ambiente y los derechos fundamentales ponen en desequilibrio la balanza del desarrollo económico del país. Yo considero que hoy en este panel se ha desarrollado una temática muy importante y es el enfrentamiento de los modelos de desarrollo cruzados por la corrupción. Es decir, un país como el nuestro debe definir qué prioriza: el desarrollo minero, el desarrollo agropecuario, y en el desarrollo agropecuario debe decidir el desarrollo agroindustrial o la seguridad alimentaria. Cruzados esos temas, los gobernantes y quienes diseñan las políticas públicas deben tener la claridad y la capacidad de interrelacionarlos, porque todos son necesarios, pero para que funcione el esquema, evidentemente los principios rectores del manejo transparente de lo público se deben imponer. Gerardo Ruiz Rico, jurista español experto en derecho ambiental, afirma que la corrupción afecta la sostenibilidad del estado de bienestar y el derecho del medio ambiente. Tanto Colombia como la Unión Europea mantienen unos objetivos constitucionales muy similares y un nivel de protección constitucional muy parecido en relación con el medio ambiente. Sin embargo, esos principios constitucionales en favor del medio ambiente hay que desarrollarlos legislativamente. Es aquí donde yo creo que la Unión Europea, al disponer de una normativa medioambiental de un enorme impacto dentro de los países, actúa positivamente en la defensa y en la conservación del medio ambiente, porque establece obligaciones para los Estados que deben de cumplir necesariamente si no quieren verse sometidos a una sanción por parte de la Unión Europea. En el caso de Colombia no existe una autoridad superior a la autoridad del Estado para desarrollar y cumplir con esos objetivos constitucionales. Es por tanto el legislador el legislador y la administración colombiana los que tienen que cumplir y hacer efectivos esos objetivos y esos compromisos constitucionales en favor del medio ambiente. Algo que no es sencillo porque el desarrollo económico del país también exige poner en juego otros intereses que pueden chocar a veces con la protección medioambiental. La Contraloría General de la República dejó expuesto en el desarrollo del Congreso Internacional sobre la lucha contra la corrupción que los intereses particulares de la explotación minera son los causales directos de los despojos de tierra de la población campesina. La corrupción comienza a tener dimensiones hasta ahora insospechadas, no solo al interior de los estados, sino incluso a nivel internacional. Así lo aseveró la Contralora General de la República, la doctora Sandra Morelli, durante este congreso. Y así también se evidenció durante el panel Corrupción Internacional, resumen que veremos en esta nota de Contraloría Transparente. Sus encantadores paisajes, su folclore y su gran calidad de vida son parte de las razones que hacen de Suiza uno de los mejores países para vivir. Sin embargo, este también es uno de los llamados paraísos fiscales, muy llamativo para los corruptos que buscan huir con dineros públicos de países como Colombia. Las reglamentaciones internas que ellos tienen hacen que cualquier persona que quiera depositar un dinero allá, pues lo deposita incluso sin presentar un documento. Hoy la Contraloría General de la República está a la caza de esos dineros que han sido tomados por manos corruptas y colocados en cuentas fuera del país. Por eso creó la Unidad de Activos Internacionales para no solamente llegar a quienes han sacado irregularmente dineros que son públicos, sino también encontrar esos mismos dineros y los bienes adquiridos con esos dineros. Uno puede lograr una extradición de una persona o uno puede lograr tenerlo en prisión, pero yo creo que lo importante es quitarle los bienes de los que se apropió indebidamente en perjuicio de los recursos del Estado. Pero se trata de una tarea muy compleja, teniendo en cuenta que si hoy en Colombia es difícil medir cuánto dinero mueve la corrupción estatal, es hasta ahora imposible saber cuánto dinero se ha ido a cuentas en paraísos fiscales, tanto en Suiza como en destinos que se muestran muy atractivos para el turismo, como las literalmente paradisíacas Islas Caimán. Es una paradoja, allá inscriben cualquier empresa, así sean empresas de papel, y obviamente ese canal es el más indicado para poder esconder todos los dineros y los flujos
de capitales que van circulando. Hoy la Contraloría General cuenta con mecanismos nacionales de lucha contra la corrupción, como la Ley Anticorrupción de 2011, y también internacionales, como la Convención Interamericana y la Convención de Naciones Unidas contra este delito. Sin embargo, hay mucho más por hacer. Y que se logre a la hora de la verdad el verdadero apoyo de las autoridades para dejar y levantar el velo corporativo, entreguen la información de las cuentas, donde están los recursos de los corruptos. En este momento, la Contraloría está liderando todo un proceso de articulación internacional que ha sido reconocido por las autoridades en países como España e Italia para luchar contra los movimientos internacionales de dinero provenientes de la corrupción. Incluso se está tratando de cambiar el término paraíso fiscal por jurisdicción no cooperante con un claro propósito. Es más fácil lograr un acuerdo con una jurisdicción no cooperante que decirle usted es un paraíso fiscal, deje de serlo, venga y ábranos su información. La lucha contra la corrupción preocupa cada vez más en Europa y a raíz de casos tan concretos como la crisis italiana, en gran medida causada por los escándalos de corrupción enfrentados por el ex premier Silvio Berlusconi. No sé cómo decirlo, no lo habíamos visto. Habíamos comenzado una seria batalla contra la corrupción. Para Francesco Merloni, uno de los líderes de la lucha anticorrupción en Italia, es crucial limpiar la política y recuperar su decencia, pero también establecer claros límites entre lo público y lo privado. Quien proviene de una empresa privada que tiene intereses con el Estado no puede ser funcionario público. En cuanto a la región latinoamericana, la Contraloría General colombiana reconoce los esfuerzos realizados por Perú para perseguir bienes del Estado fuera de sus fronteras, así como los mecanismos desarrollados por Brasil. Acabar con la corrupción en el sistema de salud colombiano es uno de los grandes retos que tiene el Estado. Y por supuesto, la Contraloría General de la República está trabajando intensamente y con resultados para lograr en últimas que el servicio no sea más un negocio, sino que sirva efectivamente para mejorar la salud y la calidad de vida de todos los colombianos. El sistema de salud en Colombia mueve cerca de 38 billones de pesos al año y de ese total de recursos, 30 billones, que son públicos, están bajo la lupa de la Contraloría General, que hoy está adelantando procesos de responsabilidad fiscal, fruto de investigaciones especiales y auditorías que comprometen recursos por 8 billones de pesos. Dentro de esos procesos se ha logrado recuperar una cuantía cercana a los 25.000 millones de pesos y por beneficio auditor otros 100.000 millones de pesos. Se han embargado cerca de 700.000 millones de pesos en activos. En algunos casos la Contraloría incluso ha tenido que conformar grupos de reacción inmediata para poder atender denuncias urgentes sobre casos específicos. En 80 municipios del país se investigaron un total de 1.5 billones de pesos, de los cuales 1.019 billones están en este momento destinados a fines distintos a lo que la normatividad establece y están en este momento en proceso de responsabilidad fiscal con la Contraloría. Pero la lucha contra la corrupción en el sistema de salud no se da con fuerza solo en Colombia y en el resto de países en vía de desarrollo. También en Europa se trabaja para cerrarle la brecha a la deshonestidad en el sistema. Y un caso concreto es el español, donde la corrupción parece estar instalada en 3 escenarios concretos. El urbanismo, o sea, a escala municipal, la aprobación de los planes, la calificación del suelo para que se pueda construir, urbanizar y vender lo construido. Eso ha sido un foco de corrupción en España porque un suelo, antes de ser calificado por un plan municipal, vale a lo mejor 3 y una vez calificado sin hacer nada, vale 1.000. Según Luciano Pareja, exministro de Estado y experto en descentralización estatal, los otros focos de corrupción están entre otros aspectos en la contratación. Pareja sostiene que es muy difícil recuperar los dineros que se pierden por corrupción en la salud y por eso lo mejor es la prevención a través de la organización del Estado. El diseño, los materiales personales, financieros, etcétera, para actuar son condición necesaria de la producción de resultados eficaces. Para que un programa normativo realmente se cumpla en la realidad. Y es a ese punto a donde llegó Canadá hace casi 4 décadas, cuyo sistema de salud no ha sufrido mayores reformas
desde que alcanzó la madurez y deja ver mucho más que sólidas medidas anticorrupción. Nos dimos cuenta de que nuestro modo de vida y nuestro entorno podían ser mejorados y mejorar a su vez nuestra salud individual y colectiva. Esto se ha dado con liderazgo, educación e información para que la gente, si quiere tener más salud, pues también tenga hábitos sanos de vida. Marc Lalonde fue el autor de la ley que lleva su nombre y que sigue con plena vigencia en Canadá. En nuestro caso, en Canadá, hemos mantenido el sistema como meramente público, y es porque también tenemos una tradición de honestidad en la administración pública. Esa ley, la de Marc Lalonde, permite que no solo las instituciones de salud, sino los beneficiarios, o sea, la sociedad entera, entendiera, entre otras cosas, que la mejor forma de combatir la corrupción está en el ejemplo que cada uno dé sobre su propia ética y honestidad. La organización del Congreso, la corrupción, flagelo mundial, no solo sirvió para celebrar los 90 años de la Contraloría General de la República, sino que también sirvió para lanzar la campaña Yo no soy corrupto. Y usted, de él podemos asegurar que fue un éxito rotundo, ya que se inscribieron más de 1000 ciudadanos interesados en el tema de la corrupción y que fueron más de 40 panelistas e invitados especiales los que se dieron cita en este evento. Además, que los temas tratados repercutieron ampliamente en el público asistente, superando las expectativas, y sus aportes nos van a permitir contar con nuevas herramientas para establecer políticas públicas que lleven a una lucha frontal en contra de la corrupción. Les habló Juan Guillermo Ríos y los espero el próximo lunes a las 9 en punto de la noche. Mil gracias.